la absolutamente ilegítima, ilegal, inconstitucional habilitación que pretenden hacer de las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García para los cargos de la presidencia y de la vicepresidencia. No es casualidad que se presente esta ley en una coyuntura en la que en el Tribunal Supremo Electoral supuestamente había algunos vocales que estarían dispuestos a asumir lo que el pueblo definió, y es el hecho de que ni Evo Morales ni Álvaro García pueden ser candidatos ni a las primarias ni a las nacionales, porque todos sabemos que esa ley de organizaciones políticas que presentó el Tribunal Supremo Electoral fue absolutamente distorsionada para buscar, mediante el efecto vinculante que se establece en la misma de las primarias, legalizar ambas candidaturas. Y aquí, presidente, creo que hay que aclarar algo. Cuando ustedes dicen de que se ha respetado el resultado del referéndum, mienten, porque sigue vigente la Constitución Política del Estado, sigue vigente el artículo 168, que establece que el presidente y el vicepresidente solo pueden ser reelectos por un solo periodo, y por lo tanto ni Evo Morales ni Álvaro García pueden ser candidatos nuevamente. Ese es el fondo del tema, y escucho muchos que dicen que no se puede revisar, no se puede desconocer, no se podría desobedecer, creo que decía hace poco el presidente del Senado, una sentencia del Tribunal Constitucional. Aquí es al revés, es el Tribunal Constitucional el que no puede desconocer la Constitución a la cual ha jurado defender, no puede violar la Constitución cuya misión es esencialmente lo contrario, es velar porque las normas como leyes, decretos, resoluciones no desconozcan los mandatos de la Constitución. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es justamente violar la Constitución, desconocer sus disposiciones, en la sumisión que están practicando a los intereses políticos partidarios de quienes hoy ostentan la mayoría oficialista. Por eso, presidente, es que nosotros reivindicamos el respeto al voto del pueblo, el respeto al resultado del 21 de febrero de 2016, dado que, además, hubo un referéndum que fue convocado por iniciativa del propio oficialismo. ¿Acaso no fueron los jefes de bancada del movimiento socialismo los que presentaron el proyecto de ley de convocatoria? ¿Acaso no se siguió todos los pasos para que se convocase a un referéndum? ¿Acaso no se envió al Tribunal Constitucional la pregunta, en cuya segunda parte justamente se hablaba que se consideraría como primer periodo constitucional al 2015-2020 como la primera reelección y se buscara un segundo periodo que se podía reelegir 2 veces? Yo les pregunto, ¿quién es más que otro ciudadano que Evo Morales y Álvaro García podrían haber sido objeto de esa pregunta, dado que eran los únicos que estaban ocupando la presidencia y la vicepresidencia en el periodo señalado en la pregunta? Lo que quiere decir es que al responder y ganar el no, el pueblo ha expresado un rechazo con nombre y apellido. El pueblo, al votar no, le ha dicho específicamente a Evo Morales y a Álvaro García que no pueden ser candidatos nuevamente. Ese es el tema de fondo. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el Tribunal Supremo Electoral? Obviamente el Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo lo que dice la Constitución, es quien organizó el referéndum. Pero no solo es quien organizó el referéndum, es quien certificó los resultados. Resultados que además el presidente, el vicepresidente y buena parte de los dirigentes del MAS, en las horas y días siguientes,
a la votación, inmediatamente siguiente, dijeron que iban a respetar, como lo habían dicho también en la campaña. Claro, no esperaban ni soñaban con perder. Lo que pasa es que una vez perdieron, y frente al terror que tienen por perder el poder y tener que responder por todos los abusos cometidos, comenzaron a urdir este golpe a la Constitución. Un golpe a la Constitución porque obviamente se va a provocar una ruptura del orden constitucional. Y vuelvo a decirle, por lo menos por respeto a sí mismo, no repitan los que le dicen que digan. No puede estar vigente dos disposiciones contradictorias. No puede estar vigente al mismo tiempo la Constitución, que dice que solo puede haber reelección por un periodo, y esa sentencia espuria del Tribunal Constitucional que establece que en el fondo nos lleva a la reelección indefinida. Si la Constitución está vigente, y claro que la está, porque el pueblo no ha votado en contra de ella, obviamente cualquier autoridad, el presidente y el vicepresidente, solo pueden ser reelectos por un solo periodo. Habiendo certificado los resultados del Tribunal Supremo Electoral, está claro que no puede sino obedecer el mandato del pueblo. Porque además, justamente, toda la normativa electoral en lo referido a los referéndums dicen que tienen carácter vinculante para todos los órganos del Estado y para todos los ciudadanos. Nosotros somos un órgano del Estado y obviamente no podemos y no debemos aprobar ninguna ley que vaya en contra del mandato del referéndum. Como tampoco el Tribunal Supremo Electoral puede elegir o habilitar, candidatos que vayan en contra del mandato del 21 de febrero de 2016, el 21F, cuando, como la misma ciudadanía repite una y otra vez, Bolivia dijo no. Bolivia dijo no a esas reelecciones inconstitucionales. Y nosotros, como demócratas, hemos presentado un recurso de impugnación ante el artículo, por ejemplo, 40 reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas, que busca proteger al presidente y al vicepresidente Evo Morales y Álvaro García de las impugnaciones de los ciudadanos. La ley del régimen electoral no establece condiciones para impugnar, sino dice que cualquier ciudadano tiene el derecho de impugnar a cualquier candidato sobre el cual tenga información de que no cumple con los requisitos, de que no debe ser habilitado. Esa es la decisión de fondo que está atrás de esta ley. Están buscando poner nuevos candados, están buscando cerrar las posibilidades de que los ciudadanos reclamen el respeto a su voto, de que los ciudadanos reclamen el derecho que tienen a que su voto se aplique, a que el mandato del 21F sea respetado y por lo tanto Evo Morales y Álvaro García sean inhabilitados en cuanto se presenten las impugnaciones. He escuchado también decir otra falsedad tramposa, de que no importa si no pueden impugnar los ciudadanos en esta fase antes de las primarias, que podrían hacerlo posteriormente. Pues sabemos dónde está la trampa, porque en la Ley de Organizaciones Políticas dice que las primarias tienen efecto vinculante. Entonces, cuando los ciudadanos, ya faltando pocas semanas o 3 meses para las elecciones, se abriera el periodo general de impugnaciones, ¿qué va a pasar ahí? ¿Les van a dar curso a las impugnaciones o le van a responder como ya está establecido en la ley de que no tendrían efecto vinculante esas elecciones primarias con las cuales el voto, por ejemplo, en el caso de Evo Morales y Álvaro García, solo de quienes están afiliados al MAS, pretendería sobreponerse al voto del conjunto de los bolivianos que ya rechazó la posibilidad de que sean candidatos. Ese es el tema de fondo. Por eso es que yo rechazo esta ley, porque es una manipulación, nuevamente, para asegurar el control por parte del oficialismo del Tribunal Supremo Electoral y así elegir 2 candidaturas absolutamente inconstitucionales, ilegítimas y que van en contra de la voluntad popular.
Eso es lo que se busca. Mis colegas han explicado abundantemente. Las observaciones a la habilitación de esta vocal suplente, que fue por contra la ley del notariado, porque nunca debió haber conservado el cargo de vocal suplente si estaba ejerciendo como notaria, porque su ley lo prohíbe. Como también ya se ha explicado el absurdo que se va a dar de pretender que vayan a ser imparciales quienes ya hubieran recibido beneficios gubernamentales con determinados cargos. Yo me pregunto, y la semana pasada lo denuncié, si por ejemplo algún vocal le hacen el favor de designarlo gerente del Banco Unión, ganando 50.000, 60.000, 70.000 bolivianos mensuales. La señora Marcia Villarruel, la mano derecha del exministro Luis Arce, ganaba 80.000 bolivianos mensuales, para que ustedes sepan. 4 veces que el presidente, 40 salarios mínimos. Esa es la impostura del discurso. ¿Será que alguna de esas personas que le den uno de esos cargos con tan jugosas remuneraciones, una vez asuma de vocal titular, de pronto va a recuperar su neutralidad, su imparcialidad y va a fallar de acuerdo a derecho, con justicia y sin favorecer a nadie? Y lo mismo sucedería también, y estaría mal, si trabajase para una gobernación o alcaldía de la oposición. No es el único lugar, el sector público, donde se puede trabajar. Se puede ejercer la profesión libremente, se puede ejercer actividades por cuenta propia, se puede trabajar en el sector privado. Pero por algo se puso eso en la ley. Y además les hago recuerdo, son leyes aprobadas por ustedes, pero ahí se ve cómo las van cambiando a su necesidad y conveniencia. El órgano electoral, con la nueva Constitución, a diferencia del anterior, ya es un órgano del Estado. No es poca cosa ser vocal, titular o suplente. En sus manos tienen decisiones que afectan a la democracia de todos los bolivianos, a los derechos políticos de todos los bolivianos. Y por lo tanto, quienes aceptaron ser vocales suplentes, ser electos vocales suplentes, sabían de esa limitación, porque esa ley ya estaba vigente. Entonces, obviamente, no corresponde ni la habilitación de esa suplente como titular, como tampoco la búsqueda de ya desde ahora ir favoreciéndole con cargos públicos a quienes en un futuro inmediato podrían asumir como vocales titulares del órgano electoral. Por eso creo que esta es una ley absolutamente dirigida a asegurar, a como dé lugar, el control político partidario por parte del oficialismo del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, dejo constancia de mi rechazo a este proyecto de ley. Muchas gracias.